Hi, welcome back to the Long Rim. Hola, bienvenido una vez más a we're gonna Lamrim. do today, it's Hoy an vamos a tener un episode episodio called llamado Fine Points Los of My detalles y Paradise. acabados It de mi means, paraíso. how Significa to cómo diseñar tu arrange paraíso your futuro future paradise quite de manera consciously consciente, and carefully cuidadosa and successfully. y exitosa. Okay. So we're going to start out. Vamos a empezar. He's still talking about Él está hablando the advantages todavía of sobre vows. las ventajas de I los votos. remember many years ago, Recuerdo que hace muchos años I wanted to become yo quería a ser vegetarian. vegetariano, But I was living in a small pero vivía en un monastery, pequeño and there were monasterio 10 or mongol 15, y había 10 80-year-old o monks, 15 monjes de 80 and, años. they all Todos ate comían meat, and carne I was the cook. y yo era el So, cocinero. I had to cook, Así que tenía and I que had to cocinar make meat for them. y tenía que prepararles And then carne. I decided I didn't want to eat Decidí meat, que yo no quería but I comer didn't carne, know how to get out pero of no it. sabía cómo dejar de And hacerlo. so one day I said I had a really bad Un día stomachache, dije que tenía un dolor and de I had to go to estómago the muy doctor, fuerte and y que everybody tenía que ir liked al this doctor. doctor 'cause A todo el mundo le he caía bien charged ese the monks doctor $5 in porque America. les cobraba a los monjes And, $5 en He was Estados this Unidos. old country doctor. So Era un anyway, doctor I drove there in the viejito car, del campo. and I sat En in the fin, car. I never fui went into manejando his hacia office, allá y me quedé en el auto. and I waited Nunca for entré a about su 45 consultorio. minutes, and then I Me esperé drove como back to the 45 monastery, minutos y luego manejé de and I regreso al told all the monasterio. monks, they Y said, les dije a todos are you los okay? And I monjes. said, yeah. Ellos me preguntaron, ¿estás But the bien? doctor Dije, sí, said I have pero el to give doctor up meat. me dijo, tengo que dejar la I can't carne. eat meat anymore. Ya And no they puedo said, "But comer can you cook it?" carne. And I Y said, me "Yeah, preguntaron, I can ¿pero cook puedes it. cocinarla? If Y you need me to contesté, cook it, I'll cook sí, it. sí puedo But cocinarla. I can't eat it Si anymore." necesitan que la cocine, la And cocinaré, they said, pero "Oh, ya no la puedo okay." comer. And Y then I dijeron, started bueno, eating está frozen bien. macaroni Y for the rest comencé of a my comer macarrones congelados por el resto de mi vida. There was a Mongolian geshe, Pero a very, había very un high geshe geshe, who mongol, was un blind. geshe de muy alto And, rango que estaba ciego. I was living in the next room, and he Yo vivía en called la me in habitación and he vecina y said, me llamó y me dijo, very old, estaba muy blind, viejo y ciego, high geshe. un geshe And he said, de un rango muy alto. giving up meat, Y dijo, that's a good ¿sabes thing. qué? Renunciar a That's a la very carne good es thing," algo he said, bueno, "but es algo taking muy a bueno. vow Pero me would dijo, be better, tomar you know, un voto and we sería arranged a little mejor. ceremony. Organizamos I took a una little pequeña vow from ceremonia, him not to eat tomé meat, un pequeño voto and, de él para no comer carne and it was something y very fue algo beautiful. muy bonito. So that's a little bit Así about que what we're going to talk about. esto es un the power poco de of lo a que vow, vamos a hablar, el poder de and un the voto difference between making a vow to do y la something diferencia entre just tomar un voto deciding para to do hacer algo something. So y here it simplemente decidir hacer We're going algo. to go to the text. Entonces aquí dice, vamos a ir al texto. Sotaki domba ni kenlo gendin and chepele kilamba yimbe. So when you take these Cuando pratimoksha tomas vows, estos votos either pratimoksha, lifetime layman's ya sean vows, votos laicos de or por even vida, just keeping o your incluso 10 solo mantener tus good 10 buenas deeds, acciones, or if you want to go deeper, o si quieres you can profundizar, be a novice monk or nun, puedes ser or an un monje intermediate o una nun, or monja a full monk novicia, or nun. o una monja And intermedia, it says o here, un monje o una when monja you completa. take those, Y aquí you know, dice que cuando Vinaya tomas vows, estos votos de you Vinaya, take them from Ken Lob Gendun. Okay, so los Ken tomas de un means Ken Lob Gendun. Kembo, which nowadays means abbot. Ken But significa in the abad. ancient Vinaya text, as Pero en los those of antiguos you textos who de are Vinaya, following the mixed nuts como class, saben a you los know, que siguen las clases de Mixed Nuts, Kembo, and by the way, que you're por always welcome cierto to come to siempre the eres mixed nuts bienvenido a classes if you asistir a las find out clases de about Mixed them. Nuts. Deberías averiguar sobre Translation estas. classes. Son I think the clases de best in the traducción world. extraordinarias. Of Creo all que the las great mejores del classics, mundo. all the different Todos los categories grandes of the great clásicos, classics todas at las the same time. categorías distintas de So los grandes Kembo clásicos al there mismo tiempo. means the Entonces, person who Kempo, grants you your vows, en este your caso, Vinaya significa vows. la persona que te Lop otorga tus means, votos, tus the votos de different Vinaya. lopans or Lop acharyas. significa los diferentes And lopuns that means o the assistants acharyas, que to the significa los person who gives you your asistentes Vinaya vows. de la Like if persona you're que te otorga becoming a los monk votos or de a nun. Vinaya. Si te estás convirtiendo en There's un the vow monje o una giver. monja, hay alguien And que then te there are otorga el voto. several, Y hay like varias personas importantes main guys who que help ayudan with con the la ordenación y se They're les called llama lopan. lopun. And then Gendun means Después, you have to have Gendun enough significa monks que there tiene que haber to make a suficientes new monk. monjes And para there are crear certain un nuevo requirements monje. about Y a hay quorum, ciertos or how requerimientos many sobre un monks should be quórum there. o cuántos monjes deben de estar presentes. So when you take these Así que Vinaya cuando vows, tomas estos you have votos de taken Vinaya, los has from tomado these, de, I don't know, no sé, 5, 6 de 5 o people at 6 least, personas, sometimes cuando many more. menos, a veces muchas más. De lakja dang gelwe dictum shakbetse. And then when you Entonces, break cuando those rompes commitments you made, esos okay? compromisos que And hiciste, those could be y esto breaking pudiera commitments ser that you romper made, compromisos generales you know, que sort of hiciste, general commitments like compromisos I think I won't generales like como to eat meat, creo que ya no quiero comer or carne, tuwa
o means tuwa, more que formal significa commitments that you compromisos took. más formales But que if you tomaste, break them, pero si los shakvetserang, rompes, when you clean yourself, okay, cuando te shakva means limpias, when you open your heart significa que and you abres tu tell corazón someone else about the y le mistake you cuentas a made, which alguien is a sobre el very error que important cometiste, que es un element elemento of cleaning muy a karmic importante seed, para okay? limpiar una semilla kármica. When you break it, Cuando lo when you rompes, open your heart and admit cuando what you abres tu did, corazón okay? y admites lo que Shakvetserang, hiciste, Kendungidundu shakgu. You should try debes to intentar get hacerlo in front, en you should do presencia it de algunas in de the las personas of de some quien of the people tomaste that los you took the votos. vows from, and that's why Y por esa living in a razón, monastery is so vivir en un powerful, monasterio es tan because poderoso, when you get there, porque you cuando took llegas certain ahí, vows from tomas ciertos certain people, votos de ciertas and then you're personas living around y those vives people rodeado de for the esas rest of your personas life. por el resto de tu Oftentimes, vida. those people are with you A for the menudo rest of esas your life. personas están And contigo so por they're el always resto de tu available vida. there Entonces siempre to están go into their room disponibles and say, "Look, para que puedas ir a su I made a habitación y mistake decir, today. mira, I hoy broke cometí my un error, vows, rompí mis and votos I apologize y me to the disculpo con la person who persona gave me que me those dio vows." esos So that's a votos. very powerful. Así que eso es muy Goki, poderoso. Vangchi por Shakpe. Is it an option to just Es sit in una your opción room quedarte en tu habitación and sort of make y a hacer little algo así confession, como you know, una like, pequeña confesión. "Oh, I broke my Hoy rompí vow mi today, voto, you know, I did cometí this este mistake. error, I broke this vow, and I'm very rompí este sorry, voto y lo siento mucho. and I'll try to control Y myself voy a in the intentar future." controlarme en el futuro. The text here, Aquí en el Pabonka texto, Rinpoche says, Pabonka "Is that Rinpoche enough?" pregunta, You know, ¿es and eso he says, suficiente? "Well, it depends Él dice, bueno, depende on what de you lo que did." hiciste. Okay? Meaning, Es if you decir, just broke que si solo some rompiste alguna regla general general rule of morality, de moralidad, then maybe that's okay. entonces tal vez to está just bien. sit in your room Solo and quedarte en tu make a habitación sincere confession y hacer una out loud confesión helps, sincera. Hacerlo en and- voz alta and ayuda promise not to do it again. Do your four y powers, promete no volver and a it hacerlo. will Haz tus be 4 able poderes to clean y podrás limpiar that esa negative semilla seed. negativa. But he says, "Kyang, Pero él dice, Kian, Toa dak mitupa." If you took a specific vow from another si tomaste un person, voto específico de otra and I persona, think implied here is if y they're creo still que esto available, implica si es que then todavía you están should go to them disponibles, and you should tell them, entonces "I broke deberías my acudir vow." a ellos y deberías de Otherwise, you decirle, won't be rompí able mi to voto. clean it De lo contrario, no completely. podrás Okay, limpiarlo so por that's a pretty completo. strong statement. Esa es una When declaración you break a bastante vow fuerte. Cuando rompes un that you voto took from somebody, que tomaste de alguien, then really you should go to that person entonces and realmente explain to deberías them what acudir you a esa broke. persona Or y a explicarle lo similar que person, rompiste. a O de similar una persona similar, person of seniority or en integrity, antigüedad o that you integridad. go and confess it to Vas them. y And te that's the only confiesas way con he ellos. says Y esa es la única forma, that dice you will él, be able to clean en la que that podrás seed limpiar completely. esa semilla Now por there is completo. a Ahora, tradition, hay una like tradición, for example in your como bodhisattva por ejemplo con tus vows, votos de bodhisattva, to confess de to confesarlo a Buddha ante una statue estatua de on your Buda altar or something like en that. tu altar And o that's algo por el okay estilo. if Y eso if you está don't bien. have any choice, Si like no if you're in tienes a otra 3-year opción, retreat or por ejemplo, something, si estás en un and retiro you're de not 3 seeing años o algo así anybody, then y no ves a obviously, nadie, entonces that would be obviamente appropriate. esto And sería if you apropiado. can't get to somebody Y si no else puedes acceder a to otra persona confess, para that would confesarte, be eso sería appropriate. But we apropiado. have this Pero tenemos very powerful este deseo muy poderoso desire dentro inside de of us. nosotros. I think I have it very strong. Creo I que yo lo want tengo other muy people fuerte. to like me. I Quiero want other agradarle a people los to think I'm demás. a good Quiero que los person. demás piensen It que soy una pains buena me persona. If someone sees Me me duele doing si alguien me something ve wrong. haciendo algo que no está And bien. so I think like many of us, I Entonces try to creo que hide. como It's called muchos de chapa. nosotros intento I try to ocultarlo, se hide llama my chapa. mistakes, you know. Trato de And ocultar there's a mis joke, errores. you know, Y hay un chiste there's a joke that Hay un we often chiste spend, we de take que seguido we spend hacemos more más effort esfuerzo to hide en the ocultar things we las did cosas wrong que hicimos than mal we do to fix it, del que or hacemos en not to do it, arreglarlo, you know, just o stop en no doing it. hacerlo, o en dejar de We spend hacerlo. much more effort trying to hide the Hacemos things we mucho do. más So, esfuerzo tratando de I just ocultar wanted las to cosas say que here, hacemos. I think it's a Así good que place solo to quería add decir that, aquí, creo que es un buen lugar if para you- agregar que si puedes, if you can, then tell somebody cuéntale a else, alguien más, anybody else, a cualquier okay? persona. Tell ¿De someone acuerdo? else. Cuéntale a otra persona. You know, there's a requirement. It has to be a Ya human sabes, hay un being. requisito. They have to have ears. Tiene que They ser have un to humano, understand tiene your que tener language, oídos, obviously. tiene que entender tu idioma, Okay? obviamente, But, tell somebody. pero cuéntale a And then the alguien. bad seed is Y much, entonces much la less. mala We have a semilla es picture mucho, here. mucho menor. Tenemos aquí una imagen. I found this picture. This is a lady Encontré who esta went to foto the de una store, señora que fue a la tienda, and she's buying, está something comprando special algo at the especial en la store. tienda. And if the, yeah, this is kind of
Es como una caja extraña. No sé por qué la está comprando, pero le gusta. En una tienda de Estados Unidos hay ciertas cosas, digamos que es una tienda de alguna cadena, puede que haya 30 tiendas. Si es un artículo extraño como esta caja, tienes que regresarlo a la tienda en la que la compraste. Si no te gusta, no puedes regresarlo en una sucursal, tienes que regresarlo en la tienda en la que lo compraste. Y esto me recuerda a esta idea. Si es posible, regresa con la persona con quien tomaste los votos. Si los rompes, regresa con ella y cuéntale cuando los rompas. Y esto habla sobre cómo tomas tus votos. Puedes tomar votos de bodhisattva, votos tántricos. Puedes tomarlos de un lama famoso o de algún maestro famoso que viene y le está enseñando a 100 personas o a 1000 personas o a 10,000 personas. Están dando votos, puedes tomar votos con ellos y se siente como un honor. Pero hay una tradición de que es bueno tomar tus votos de alguien que viva cerca de ti, si puedes, de alguien en la misma comunidad. Y así cuando los rompes, puedes regresar a la misma tienda en la que compraste los votos y puedes limpiarlos más efectivamente. Porque estas personas te van a observar en el futuro. Mi lama, viví con él durante casi 30 años y realmente intenté ir con él y confesar. Iba y tocaba su puerta. Las primeras veces me escuchó con mucha atención y me dijo, bueno, no lo hagas otra vez. Después llegó a ser tan común para él. En cuanto yo abría la puerta y le decía, tengo que hablar contigo, él solo decía, ya sé, ya quedó, ya está limpio. Sigue con el día. Hasta decía, incluso sé cuál rompiste, me doy cuenta. Yo le decía, lo siento. Pero siempre me sentí mucho mejor. Y creo que al final a mí me funcionó. Me deshice de mis malos hábitos al ser sincero con él. Así que realmente te recomiendo que lo hagas. Ahora Pabonka Rinpoche comienza a hablar sobre las cosas pequeñas. Existe esta expresión en inglés americano. Todo está en los detalles. Todo está en las cosas pequeñas. Aquí dice, si consideras todos los votos distintos de Vinaya o compromisos que puedes tomar, hay unos muy, muy pequeños. Casi ni siquiera cuentan como votos, solo son una especie de sugerencias con énfasis al final de los votos más pequeños. Trata de enjuagarte la boca después de tomar tus alimentos para que no tengas mal aliento y no lastimes a la gente. Hlam significa zapatos. Así que quítate los zapatos cuando sea apropiado, cuando entres a un templo o cuando te vayas a sentar en un tapete de meditación, especialmente si el tapete es de alguien más. Supongamos que no lo hiciste, que rompiste esas pequeñas sugerencias. O alguna cosa más pequeña en la que tuviste que maniobrar tus votos de Vinaya. Se supone que un monje no debe de usar ropa con mangas. Se supone que siempre debemos usar ropa sin mangas. Se llama tungak. Y se supone que siempre debemos usarlas. Ahora, cada monje que conozco, si hace frío, si estás en Mongolia y está nevando, se va a poner una chamarra. Va a usar una chamarra. Técnicamente, una chamarra no está permitida en el Vinaya, pero el Vinaya fue escrito para las Indias centrales, donde nunca neva. Así que estas cosas pequeñas, estas pequeñas sugerencias que se supone que debemos mantener si queremos ser realmente cuidadosos, Rinpoche quiere hablar sobre ellas y dice, o pudiera ser otra cosa similar a esto. Pero si descubres que no puedes mantener esas cosas, no lo tomes a la ligera.
No lo ignores por completo. Es cierto, tal vez tengas que ponerte una chamarra si eres un monje en Mongolia. Tal vez tengas que hacerlo. Pero no le quites la importancia, no pienses que no es importante. No pienses que no debes seguir esa regla en los lugares en los que pudieras hacerlo y aún así mantenerte sano. Así que no ignores por completo ni siquiera estas pequeñas sugerencias. Puedes tomar Pampashi. Estos son diferentes niveles de votos. Pampa es el primer nivel de votos. Hlakma es el segundo nivel. Significa literalmente destruido. Tu voto se destruye si lo haces como matar a un ser humano. Y luego Hlakma significa que no pierdes todos tus votos, pero pierdes mucho. Aún así te queda un poco. Estos son los votos de monje de mucha seriedad. Este es un concepto interesante. Se refiere a es un punto de vista, un estado mental, que especialmente un monje o una monja o alguien que tomó votos de bodhisattva, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo nos vemos ante otras personas, no es de una manera egoísta. Pero tenemos que pensar, si eres una persona espiritual, entonces sí es importante y es útil pensar en cómo te ven otras personas. Yo vivo en Estados Unidos. Los budistas son muy poco comunes, no somos comunes. Algunos de mis vecinos descubrieron que soy budista, así que ahora me observan. Son cristianos muy tradicionales y me están observando. Porque para ellos yo soy el budismo. ¿Entiendes a qué me refiero? Para mis vecinos yo soy el budismo. Entonces, si actúo de manera amable, van a tener respeto por Buda. Y eso sería una buena semilla para ellos. Y si cometo errores pequeños, porque son los pequeños errores de los que Pabonka Rinpoche está hablando aquí. Los errores pequeños dan impresiones a la gente casi más fácilmente que los grandes errores. En mi vecindario, pienso que si se enteraran de que robé cosas en una tienda cuando era niño y que tuve antecedentes policiales, creo que no les importaría tanto. Porque mucha gente en mi comunidad tiene este tipo de historiales policíacos pequeños. Pero si dejo mi bote de basura en la calle por un día entero, eso sí es muy... Ellos dirán, los budistas son gente mala, los budistas no son gente buena. Dejan su basura fuera por mucho tiempo. Creo que lo que Pabonka Rinpoche está diciendo aquí es muy interesante. Que las cosas pequeñas son las que le dan a los demás impresiones de ti y del camino que practicas. Si dices, yo soy un practicante del Lam Rim, estoy siguiendo el Lam Rim, asisto a todos los eventos del Lam Rim en línea, me estoy convirtiendo en un maestro del Lam Rim, algo que sí puedes hacer en línea, yo diría que está buenísimo, porque puedes verlo una y otra vez si quieres. Entonces tienes que poner atención a cómo te comportas con las cosas pequeñas. Con las cosas pequeñas. Y luego Pabonka Rinpoche lleva esta discusión en una dirección muy interesante. Es como DCI, como una buena enseñanza de DCI. Él lleva esta discusión por una dirección interesante. Dice, está bien, supongamos que que eres un monje y no te enjuagas la boca después de tomar tus alimentos. Puedes ver la imagen aquí de este hombre de negocios que no se lavó los dientes y llega a la oficina y está leyendo algo en voz alta. Y él huele muy mal. Su aliento le da muy mal olor a su asistente. Él ni siquiera está consciente de esto, ni lo piensa. Es algo pequeño, no es algo grande. Pero Pabonka Rinpoche dice, aún así, debes hacer el proceso
Hay pasos para que un monje limpie incluso las pequeñas malas semillas. Significa, estos no son votos muy serios, estos no son votos muy graves. Son serios, pero no son graves. Y hay formas de eliminar la mala semilla, algo llamado Jinlab, que es una bendición. Estas son formas de reducir las malas semillas de haber roto votos pequeños. Deberías de esforzarte mucho en purificar incluso esas pequeñas semillas cuando cometes un error. Si vas a trabajar sin lavarte los dientes y estás matando a tu asistente con tu mal aliento y te das cuenta, entonces debes de hacer algo para eliminar esa pequeña mala semilla. Ahora, ¿por qué? Incluso en el mundo normal, y esta es una frase común en las escrituras para abrir una oración. Incluso en el mundo normal, olvídate del monasterio budista, olvídate del retiro del Lam Rim. Incluso en el mundo normal, en este mundo, significa preparar algo para el almuerzo, cocinar algo para el almuerzo. Y cha significa hacerte un café, pero que es café tibetano, lo cual me da sed. Mira, ¿quieres hacer un buen té? Y por cierto, el té así como el café es la base de la cultura estadounidense, el té salado es la base de la cultura tibetana. Y lo primero que me sucedió cuando llegué al monasterio fue, bueno, antes que nada, los nuevos tienen que ser los cocineros. Así que en el primer día me asignaron a ser cocinero. Fui el cocinero durante 8 años. Fue bueno para mí, bueno para mi orgullo. Así que me estaban enseñando cómo hacer un buen té tibetano. Hacer un té tibetano es algo difícil, no es algo fácil de hacer. Tiene que tener sal, mantequilla, bicarbonato de sodio, nuez moscada, leche, crema, té negro chino. Y luego tienes que usar un yatong. Tienes que usar un batidor de mantequilla. Toma mucho tiempo y es algo difícil de hacer. Es algo difícil de hacer bien, un buen té tibetano. Y mi lama tomaba unas 25 tazas al día, así que estaba mucho en la cocina. Pero cuando haces ese té, tienes que tener todos los ingredientes y nuevamente el sabor de un buen té tibetano está en los detalles. El sabor de un buen té está en los detalles. Trituraste la sal con cuidado, sal de roca del Himalaya, la trituraste con cuidado, conseguiste el mejor tipo de especias que pudiste, usaste un muy buen bloque de té negro, no lo cocinaste demasiado, pero lo dejaste reposando el tiempo suficiente. Incluso cuando estás cocinando un almuerzo o estás haciendo un té para tu maestro, por ejemplo, la diferencia entre una taza de té normal y una taza de té extraordinaria está en los pequeños detalles. No es algo que sea muy grande, ¿te das cuenta? ¿Por qué Pabón Rinpoche está hablando de esto? Lo que está diciendo es que lo que hace la diferencia entre una persona espiritual normal y una persona espiritual realmente especial son las cosas pequeñas, son los pequeños detalles. Entonces dice, no eches a perder estos pequeños votos. Si te comprometiste a abrirle las puertas a la gente, entonces por el resto de tu vida abre las puertas para los demás. Si te comprometiste a servirle una bebida a alguien primero en la habitación, entonces lo vas a hacer por el resto de tu vida. Y no ignores estos pequeños compromisos. Lo que vemos aquí es la decoración de un árbol de Navidad. Me gusta llamarlo detalles finales de un mundo perfecto. Así que no olvides, en realidad, lo que estamos haciendo, especialmente después de que aprendiste la pluma y después de que aprendiste los 4 pasos, lo que una persona de Lam Rim está tratando de hacer, estamos intentando diseñar nuestro paraíso de Buda del futuro.
No es como un penthouse caro en Manhattan o en París. No es así. No lo pienses así. Es un mundo perfecto. Es el mandala que ofreces antes de la clase. Estás intentando construir parte por parte un mundo perfecto. De esto se tratan los pasos en el camino. Cada paso es otra semilla para sembrar un mundo perfecto. Una galaxia perfecta. Un universo perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto viene de las cosas pequeñas. Viene de poner atención en el tipo de sal que compras, asegurarte de que la mantequilla esté fresca para el té de mantequilla, asegurarte de que realmente te esforzaste mucho para encontrar la mejor agua para el té, ya que es muy importante asegurarte de que la presentación del té sea muy elegante. Es con las cosas pequeñas con las que construyes un paraíso de un Buda. Por eso les estaba mostrando un árbol de Navidad. En mi familia, cuando estaba creciendo, era un gran evento. Sacábamos un permiso del gobierno para salir al bosque a cortar un árbol de Navidad. Lo llevábamos a la casa, era mucho trabajo y luego lo poníamos. Todos los niños ponían los adornos en el árbol. Y todavía lo hago. A Verónica le encantan estos árboles de Navidad. Y al final está este último foco navideño que pones en el árbol. De alguna manera ves el árbol, has estado trabajando en él durante 2 o 3 horas y luego dices, necesita un foco más. Y colocas el último foco en el árbol. Y entonces es como, wow, ahora está perfecto. Así que no te olvides que lavarte los dientes puede ser el foco final en tu árbol de Navidad de tu paraíso de Buda. No ignores ni siquiera las cosas más pequeñas. Si algo hará sentir bien o dará felicidad a otro ser vivo, entonces hazlo. Porque tu paraíso de Buda se hace de los pequeños detalles. Pabonka Rinpoche está diciendo, no ignores estos pequeños votos, no ignores estos pequeños compromisos. No ignores ni los compromisos más pequeños que tomaste. ¿Cuántos votos de Bodhisattva, tántricos? Nunca los pases por alto, porque esos son los toques finales en tu paraíso de Buda. No tendrás un paraíso de Buda completo a menos que realmente observes las cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas son lo que la gente recuerda, no las cosas grandes. Entonces, si tu objetivo es hacer feliz a la gente, y en realidad, la mayoría de las veces, son las cosas pequeñas las que hacen feliz a la gente, no los grandes gestos. Son las cosas pequeñas las que hacen feliz a la gente. Ahora, él no se mete con los paraísos de Buda. Él dice, también necesitas pequeños toques para obtener un cuerpo humano la próxima vez. Tengo esta imagen de Pabonka Rinpoche diciendo, mira, ten cuidado con las cosas pequeñas. No te cepillas los dientes un día y tal vez no tendrás una oreja en tu próxima vida. Tal vez obtengas un cuerpo sin una oreja, o tal vez tu nariz estará torcida como una U o algo así. Tienes que tener cuidado, porque son las cosas pequeñas que haces ahora las que crean cada detalle de tu cuerpo futuro. Creo que el cuerpo humano tiene alrededor de 30,000 partes funcionales. Y es un milagro que esas partes trabajen juntas, como un buen reloj suizo, como los que hace mi amigo, el señor Hess, Walter. Pero son las cosas pequeñas las que lo hacen funcionar. Y cada una de esas 30,000 partes del cuerpo humano que tienes fue creada por muchos karmas pequeños. Entonces, si estás pensando en continuar con este viaje espiritual, lo cual es siempre una tarea de varias vidas, ¿de acuerdo? Si ahora estás en el curso del Lam Rim, y si crees que 10 años es mucho tiempo estudiando el Lam Rim,
Este es al menos un proyecto de 500 años. Estoy impresionado por el gobierno de China. Siempre tienen un plan a 5 años, siempre tienen un plan a 10 años. Mi gobierno, para ser honesto, nosotros ni siquiera tenemos un plan de 5 días o un plan de 10 días. Pero si eres un ciudadano de Lam Rim, tienes al menos un plan de 500 años. Tal vez un plan a 1000 años, lo que significa que vas a tener que tener al menos de 7 a 10 cuerpos. Así que tenemos que ser cuidadosos para diseñar nuestro cuerpo. En este momento no está hablando sobre un paraíso de Buda. Él dice, tienes que cuidar las cosas pequeñas porque te van a ayudar a regresar en un cuerpo que tenga orejas y una nariz, donde hay dharma y cosas por el estilo. Para conseguir ese cuerpo perfecto vas a tener que tener moralidad, pero también vas a tener que hacer las perfecciones del Bodhisattva. ¿Cuáles son? Dar, moralidad, ser una buena persona, ser amable con otras personas, no enojarse, divertirse cuando grabas el Lam Rim, meditación y sabiduría. Él dice, miren, ustedes están enfocados en esas cosas avanzadas de bodhisattvas, pero la base siempre es ser amable con otras personas. Puedes ser muy generoso, puedes estar practicando las 6 perfecciones, puedes tener esta intención de bodhisattva, puedes estar practicando con entendimiento de la vacuidad, pero si no tienes moralidad, todo eso está vacío, todo está vacío, todo es falso. No tiene una base sólida. Si no estás siendo amable con otras personas, no importa qué tan buen académico seas, ni meditador, no importa, está hueco. Entonces, haz tus actividades avanzadas de bodhisattva, haz tus actividades tántricas avanzadas, pero asegúrate de que la base sea ser amable con otras personas en el supermercado. Así que ahora expone una percepción errónea común y dice, mira, puedes ver gente alrededor que dice, oh, estos votos de Vinaya son tantos. ¿Quién puede contarlos? Votos de monje, votos de monja, combinados son más de 500 o 600 votos. Es demasiado. Este tipo de consejos muy prácticos, como qué comer, qué ponerse, cómo limpiar tu habitación, eso es para los practicantes más principiantes del Lam Rim. En realidad, eso es para las personas menos avanzadas, es para las personas que no entienden bien. Estos temas pesados de Vinaya realmente están hechos para personas que no son muy sofisticadas. Esto probablemente está hecho para pastores de yaks o para pastores de vacas en India. Limpia tu habitación y pon tus tazones de ofrendas de agua y todo ese tipo de cosas. Nosotros, los practicantes avanzados, nosotros, los practicantes más sofisticados, que tenemos un coeficiente intelectual convencional más alto y un coeficiente intelectual más alto, eso es solo una molestia innecesaria. El Vinaya fue creado para gente simplona y yo no soy una persona simplona. Soy una persona moderna y sofisticada. Entiendo que el Vinaya fue útil para la gente de las aldeas en la India. Pero mira, estoy viviendo en Manhattan y somos sofisticados. París, Beijing, Shenzhen, somos sofisticados. Guadalajara. No necesitamos esto. Necesitamos cosas más avanzadas. Necesitamos las cosas más avanzadas. Esas cosas son solo un dolor de cabeza.
Pero Tantra, el camino de la palabra secreta, esa es la verdadera vía rápida. Yo soy una persona de la vía rápida. De hecho, como yo lo entiendo, por cierto, esta es una visión incorrecta, solo estoy repitiendo una visión incorrecta. Tal como lo entiendo, puedes usar los 3 venenos de la mente en Tantra como un cohete a objetivos más altos. Puedes usar el enojo, puedes usar el sexo, incluso puedes usar tus interpretaciones incorrectas como un cohete. Esa es la cualidad especial del Tantra. No saques esta declaración fuera de contexto del video. Solo estoy traduciendo. Él dice, te encuentras con este tipo de Chepe Chokche, te encuentras gente diciendo, esto es suficiente, yo soy alguien elegante, soy un practicante sofisticado del camino del diamante. No soy como esa gente del pueblo que necesitan que se les diga cómo limpiar su habitación y cómo acomodar sus tazones de ofrendas de agua y cosas por el estilo. Yo estoy en la vía rápida. Después las observas y cada vez están peor y peor. Dice, no, el alcohol es un método en el camino del diamante, voy a tomar una gota. Luego al día siguiente voy a tomar un sorbo. Luego la próxima semana necesito una botella. Y he visto gente así. Realmente he visto gente así y han arruinado su vida por usar de manera incorrecta ideas del camino del diamante, usando incorrectamente sustancias del camino del diamante. Y lo he visto. Y simplemente arruinaron su vida, ¿de acuerdo? Él dice, ¿te encuentras gente así? Sí hay gente así. Pero te diré algo. Puedes ser un practicante del camino del diamante, pero debes mantener tus votos de Vinaya. Debes de mantener tus 10 buenas acciones, porque ese es el motor que impulsa el Tantra. Votos de Vinaya bien cuidados, votos de Bodhisattva bien cuidados, son el motor que impulsa el Tantra, que impulsa el camino del diamante. Así que no lo ignores, no digas yo estoy más allá de eso. Y especialmente no cometas el error de usar sustancias, alcohol, carne, sexo y pensar que esto va, que eres tan avanzado que simplemente puedes hacer estas cosas, que puedes usar el enojo. Una foto aquí de un tipo que dice yo soy Yamantika. Cuando estoy en el trabajo, uso mi práctica tántrica. Le grito a la gente y me visualizo como una criatura azul con 12 brazos y le estoy gritando a todos. Pero en realidad es solo una práctica tántrica. Estoy haciendo esta práctica tántrica avanzada. Él dice, olvídate de esto. Pabonka Rinpoche dice, olvídate de esto. Ves gente actuando así y están delirando. ¿Por qué? Luego cita un tantra famoso que se llama es un tantra famoso llamado Las Preguntas de Subahu. El nombre de la persona era Subahu. Y aquí está la cita. ¿Quién está hablando? Es un tantra. ¿Quién lo enseñó? El Señor Buda en su forma más avanzada. El Señor Buda en esta forma muy, muy avanzada. Es una declaración muy poderosa. Él dice, mira, yo soy el Buda, así que te estoy dando la receta directa del Buda, la palabra directa del Buda. Yo enseñé esos votos de Vinaya, esos votos fundamentales muy, muy básicos, yo los enseñé. Si es que eres un tántrico y estás siguiendo el camino del diamante y no eres un monje o monja, las únicas cosas Vinaya que te permito no mantener son las túnicas y los rituales de monje. ¿De acuerdo?
Si eres una persona laica y tomas votos tántricos, las únicas cosas de Vinaya que te permito no seguir son las túnicas de monje y los rituales especiales de monje. Ellos tienen distintos tipos de vasijas de agua y cosas por el estilo, pero el resto los tienes que mantener. En otras palabras, a excepción de tu ropa, espero que seas un monje o una monja. ¿Quieres ser un tántrica? Entonces espero que seas un monje o una monja en tu interior. En el exterior todavía puedes usar traje y corbata, pero internamente, si quieres practicar tantra, tienes que mantener estos votos básicos, tienes que seguir estos lineamientos básicos que he expuesto para ti en el Vinaya. Bueno, nos hemos extendido un poco, me disculpo. A veces Pabonka Rinpoche tiene un poquito más que decir. Y creo que esta es una idea muy hermosa, que si ponemos atención en las cosas pequeñas que van a hacer felices a los demás, estamos poniendo los detalles finales a nuestro paraíso de Buda. Muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias.